El último acto programado en la agenda cultural de hoy consiste en la conferencia Los 47 samuráis de Santa Bárbara y corre a cargo del caballero don Francisco Jiménez Gracia, Paco para sus amigos, quien se define a sí mismo como un servidor público y un hombre de letras. Como servidor público, cuenta con más de 30 años de servicio en los que ha ejercido de profesor de filosofía en Madrid, Murcia y Cartagena. Jefe de Servicio de Evaluación y Calidad en la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Director de Cultura del Gobierno Regional. Y actualmente ocupa el puesto de director de Ediciones Tres Fronteras, el sello editorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. Como hombre de letras, ha ejercido como traductor, novelista, ensayista, articulista y crítico literario. Entre sus obras más conocidas cabe citar La leyenda dorada de la filosofía y La cocina de los filósofos. Gran aficionado al estudio de las lenguas, Paco Jiménez ha sido capaz de dedicar varios años de su vida al estudio del idioma y la cultura japonesas. Y hoy promete traernos aquí una historia que sirva de puente entre ese remoto imperio que presume ser de la tierra del sol naciente con la orden de caballería que tiene su sede en esta ciudad alucinante, que es la Unión. Vamos a ver lo que nos cuentas, porque como ya te he dicho antes, me tienes muy intrigado. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, queridos miembros de la Junta Directiva. ¿Se oye bien? Sí. Amigos, hermanos todos, primero voy a hacer mío la felicitación a las damas. Me parece un momento particularmente señalado este día de hoy que os han entregado la insignia. Creo que se anuncian buenos tiempos, siempre han sido buenos, pues se anuncian mejores tiempos para esta asociación, cuanto más integradas estén las mujeres, las damas, con nosotros. Quiero también felicitar a esos hermanos, caballeros, hombres de honor todos, que ya lleváis 25 años. Tendrá que ver mucho lo que voy a contar ahora con vosotros, y sobre todo al caballero Leandro, que desde el principio me pareció, lo dije el día que recibí por primera vez mi insignia y mi medalla, que me pareció un ejemplo y un modelo a seguir por tantísimas cosas. Es un hombre divertido, es un hombre humilde, es un hombre esforzado, es un caballero cabal, un hombre de honor, y me siento muy orgulloso de formar parte de una asociación donde tú estés presente, Leandro. Muchas gracias. Bien, y voy a pasar ya a contaros, si me permitís el tuteo, me siento entre hermanos, voy a pasar ya a contaros la historia de los 47 samuráis que quisiera yo hoy integrar en nuestra asociación y que nosotros nos integremos también en su espíritu. Los 47 samuráis que hoy para mí van a ser 47 samuráis de Santa Bárbara. Es una historia que he traído aquí escrita, la llevo aquí incluso en un forro de plástico por darle cierta apariencia de seriedad a esto, pero en realidad prefiero contarla como me salga del corazón, porque es una historia que llevo metida en el corazón desde hace muchísimos años, desde que en mi adolescencia llegó a mi conocimiento estos hechos. No es una leyenda, no es un cuento, es una historia que aconteció realmente en el Japón, que marcó profundamente la historia de aquel país que tanto admiro, sobre todo la historia moral, la historia ética. Fue un vuelco en lo que los japoneses pensaban que eran sus obligaciones, sus deberes, sus virtudes, sus valores. Esta historia ocurre entre 1701 y 1703, en lo que en Japón es el pleno apogeo, para nosotros, para los europeos, se diría el inicio del siglo de la Ilustración. Para el Japón es lo que ellos llaman el periodo Edo, es el pleno esplendor del periodo Edo. Edo es una palabra con la que el Japón designaba a lo que hoy es la ciudad de Tokio. En aquellos tiempos se llamaba Edo. Y el periodo Edo dura desde 1603 hasta 1868. ¿Por qué le llaman periodo Edo? Bueno, voy a contar un poco históricamente el contexto para entender los acontecimientos que os voy a contar a continuación. En 1603 hay una... En 1600, pero de 1600 a 1603, digamos, se consolida lo que ahí ocurre. Hay una batalla, la batalla de Sekigahara, en la cual
distintos daimyos, distintos grandes señores del Japón que llevaban combatiendo durante siglos, libran una de las más grandes batallas, posiblemente la más grande batalla que se libró en Japón hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa batalla sale victorioso un clan, el clan Tokugawa, que instaura lo que se llama el shogunato. Un shogun era como una especie de jefe de jefes, era el primero de los nobles, que se instala en el actual Tokio, que entonces se llamaba Edo, y forma allí una capital, digamos, de poder real. El shogun ejercía el poder real y el emperador, que se queda en Kioto, ejerció durante todos esos años, hasta 1868, donde se le vuelve a dar el poder real al emperador, en lo que se llama la era Meiji, pues hasta el 1868, durante todos esos siglos, los Tokugawa, la familia Tokugawa, gobernó realmente el Japón, mientras que los emperadores en Kioto ejercían una especie de poder simbólico, de poder religioso. Era una figura muy parecida a la que ocupa ahora, muy parecido, diríamos, a un rey constitucional, que ejerce un poder más de representación, de modelo. Es una figura en la que todos nos miramos. Nuestro rey de España, pues en Japón se miran en su emperador, y que entonces el poder real lo ejercía el shogun Tokugawa. Bien, pues en 1701, al Tokugawa de entonces, que se llama Ieyasu, al señor Ieyasu, se le ocurre casar, que esto era bastante común, a varias de las princesas y de los príncipes de la casa real, que vivían en Kioto, con algunos de los príncipes, ya no príncipes, pero bueno, sí que eran como, tenían consideración principal de la casa suya, de la casa Tokugawa. Y entonces, digamos que van a hacer una especie de acuerdo entre la familia imperial y la familia del shogun para juntar unos matrimonios. Esto era muy delicado. Japón, esto lo sabemos todos, es una sociedad tremendamente ritualizada, donde cada gesto tiene muchísima importancia, donde una palabra más alta que otra te puede costar que te decapiten, donde todo está envuelto en una ritualidad protocolaria como no tiene parangón en ninguno de los imperios, es el imperio más antiguo del mundo. Para que esto se llevara bien y llegara, digamos, la gestión a buen puerto, se les ocurre que los Tokugawa no deben ir al Palacio Imperial, porque parecería que van allí a suplicar como un casamentero, cásate, casa tu familia con la mía, tal, ni desde luego puede ir alguien de la familia imperial al Palacio de los Tokugawa en Tokio. Entonces se les ocurre celebrar un encuentro en un sitio intermedio y eligen para ello el palacio, el castillo, la torre, de un gran noble, el señor Asano. Se llama Asano Takagumi no Kami Naganori. Permitidme que diga todo su nombre completo en voz alta, son nombres que se nos olvidarán al salir de esta sala, pero quiero que resuene su nombre entre vosotros, porque para mí es una persona que merece honores, y qué mejor honor que dejarlo en vuestros oídos, en los oídos de mis hermanos de Caballeros de Santa Bárbara. El señor Asano, vamos a llamarle para no perdernos en esos apellidos tan extraños, ¿verdad? El señor Asano. Mira, el señor Asano pertenecía a la nobleza rural, era un hombre admirado en todo Japón, practicaba el yabusame. Yabusame es de las artes marciales la más noble de todas, consiste en hacer tiro con arco a caballo. Exige un gran dominio de los animales, porque cuando ellos tiran, sabéis que los arcos japoneses son arcos muy altos, sacan la flecha de la espalda, del carcaj, apuntan con el caballo en marcha y tienen que acertar. Eso exige dejar las riendas del caballo, el caballo hay que dominarlo con las rodillas, exige una gran concentración, tanta consideración tiene este arte marcial en el Japón que nadie puede decidir practicarlo, sino que son los maestros los que eligen a sus alumnos. Exactamente igual que los caballeros de Santa Bárbara, nadie puede elegir ser caballero de Santa Bárbara, son los caballeros de Santa Bárbara los que te conceden el honor de pertenecer a esa orden. Pues el yabusame, lo mismo. Pues este señor, que era un maestro de yabusame,
un gran esgrimista también, como todos los japoneses, que practicaba el kendo. El kendo es el arte de la espada. Lo eligen para que en su casa se celebre el encuentro entre las dos casas, la casa imperial y la casa de los Tokugawa, y arreglar esos matrimonios. Como el hombre practicaba estas artes marciales, pero no era muy ducho en todo lo que tenía que ver los usos de la corte, el refinamiento. Pensad que en Japón hay una gramática especial para hablar con la familia imperial. No se habla el mismo idioma con un japonés normal que con el emperador. Hay gente que no sabe hablar con el emperador. Exige una gramática que no se suele enseñar. Tan ritualizado está la figura del emperador en Japón. Y entonces le asignaron un instructor, una especie de jefe, de maestro de ceremonias, de jefe de protocolo, diríamos nosotros, que es un tipo absolutamente repugnante, el infame señor Kira, que va a ser el malo de esta historia. Kira era un hombre innoble, un corrupto, un tipo repugnante, no merecía el título de caballero que tenía, y ejercía su oficio en la sede imperial de los Tokugawa, en este caso en Edo, en el actual Tokio. Para allá se tuvo que ir nuestro señor Asano a aprender de la mano de Kira todos los refinamientos, los detalles de lo que suponía organizar un encuentro con la familia del emperador. Al poco tiempo de llegar, ambos hombres, el uno un noble, un hombre resuelto, leal, amigo de sus amigos, enseguida chocó con el otro, que no hacía más que pedirle sobornos, humillarlo, enfadarlo. Era un tipo barrigón, no ejercía ningún tipo de deporte, no tenía ningún tipo de excelencia, digamos, de carácter. No había por dónde agarrarlo, diríamos nosotros. Todo en él era repulsivo. Al poco tiempo de estar allí, en una de las sesiones de aprendizaje, exigió al señor Asano que se arrodillara y le atara los zapatos, como ejercicio de humildad. El señor Asano se arrodilló, el otro estaba borracho, le ató las cordoneras de la sandalia que llevaba en aquel momento, y el hombre que estaba ahí de pie y vio a semejante guerrero allí a sus pies, se vino arriba, el imbécil, y le pegó una patada en la boca, lo tiró hacia atrás y le llamó de todo: eres un inútil, no sabes ni siquiera atar unas zapatillas, no sé cuánto, no sé quinto. Total, que el señor Asano ya se le hincharon las narices, se levantó, sacó su espada, la espada corta. Saben ustedes que los samuráis, sabéis vosotros que los samuráis utilizan dos espadas: una espada larga, que es la katana, y una espada corta, que es la wakizashi, que es una espada que es más corta porque se utiliza para pelear en el interior. En Japón los techos son muy bajos. Si peleáramos, que el golpe de la espada japonesa no es la esgrima como la nuestra, que va directa, es una esgrima que va, digamos, del corazón al corazón. La esgrima japonesa es una esgrima que va de la cabeza a la cabeza. La espada casi siempre va volando por arriba. Si usáramos una espada muy larga, se podría dar un golpe en una viga y perder el golpe, con lo cual, por eso los guerreros samuráis siempre llevan dos espadas. La corta es para pelear en el interior. Sacó la espada corta y con un golpe certero, limpio, pulcro, ¡guas!, le hizo un corte en toda la frente. No quiso matarlo, sino simplemente ofenderlo. Pero sabía que había firmado su sentencia de muerte porque estaba en el palacio de los Tokugawa y había ofendido a el gran maestro de ceremonias. Por supuesto, las cosas sucedieron como no podían ser de otra manera. Él se entrega a los guardianes y en muy pocas horas se resuelve el juicio y lo condenan a muerte. Lo condenan a muerte al señor Asano, pero como había sido durante toda su vida un gran noble, un hombre de grandes y reconocidas virtudes, le conceden el privilegio, que en Japón es un privilegio, de que pueda morir por su mano, de hacerse lo que ustedes habrán oído hablar alguna vez, el harakiri. El harakiri es una muerte ritual que se les concede a los caballeros, a la gente a la que, bueno, se piensa que ha sido honorable, y consiste en hacer una doble herida. Se clavan la daga corta, el wakizashi, se lo clavan aquí en el lado izquierdo, lo corren hasta el lado derecho y suben hacia arriba.
y en ese momento en que ya cumplen las 2 heridas rituales, un amigo por detrás, con una katana, con la espada larga, te decapita limpiamente para que no sufras más. La ceremonia tuvo lugar en la torre de Ako, en casa del gran amigo, del gran compañero de armas, el señor Oishi, el señor de la torre de Ako, de quien quiero también nombrarlo en voz alta ante vosotros para rendir el honor que creo que se merece y que se merece a lo largo de los siglos. Dispusieron en el patio del castillo, dispusieron una tarima perfectamente cuadrada, sin más adornos, con un fieltro rojo, para que el color del rojo se mezclara con la sangre y no, digamos, alterara demasiado a las mujeres y a los niños que iban a asistir a la ceremonia. En esa ceremonia estuvieron presentes todos los caballeros que luchaban y peleaban, todos los samuráis, todos los guerreros samuráis que peleaban a las órdenes del señor Asano, los samuráis que peleaban a las órdenes de Ishii, que era su lugarteniente y su amigo, y las mujeres y los niños de ambas casas. Esto ocurrió en invierno, era una mañana heladora, una mañana parecida a la que hemos tenido hoy. Se levantó despejado el día, cuentan las crónicas que cayó una enorme helada y que muchos temblaban, pero que el señor Asano no tembló. Se aproximó a la tarima con un kimono blanco de seda, desnudó su pecho, su amigo le cedió su wakizashi, una hoja antigua, muy pura. Los japoneses, en los museos japoneses, si alguna vez vais al Japón, veréis que una de las cosas que más veneran los museos son las espadas. Esta espada se venera como una reliquia, la espada con la que el señor Asano cometió el harakiri, cumplió perfectamente con el rito, hizo sus 2 heridas rituales y su amigo lo decapitó con toda limpieza y con todo sentido de la piedad también. Ninguna mujer ni ningún niño derramó una lágrima porque la ceremonia se cumplió con todos los requisitos que para el Japón supone una muerte honorable. En esa misma noche, lo que imponía el código de los samuráis es que los samuráis a las órdenes del señor Asano se disolvieran, se convirtieran en lo que en Japón se llama ronin. Ronin en Japón significa hombre ola, y son esos samuráis que han perdido ya a su señor, que ya no tienen, por así decirlo, trabajo, no tienen un señor al que servir, y se convierten como olas que van y vienen, y se convertían en mercenarios, ¿no? Iban por los campos y, pues, como matones, a veces, como guardaespaldas, o entraban al servicio de otro señor, o lo que fuera. Perdían su condición de samurái, se convertían en ronin. Esa misma noche se reúnen todos en un templo, son 47, de ahí el título de la conferencia, los 47 samuráis, se reúnen en un templo, en un bosque, pasan la noche velando en el bosque, traban un plan muy simple, es un plan de venganza, que era muy simple, pero lo más complejo fue que se atrevieran a hacerlo. Esto fue lo que supuso una revolución en la ética del Japón. Estos señores, estos caballeros, no quisieron renunciar a su condición de caballeros leales. Pusieron su lealtad y su buen nombre, se sintieron en deuda con su buen nombre, con el nombre que le debían a sus antepasados, y dijeron: yo a mis antepasados no les puedo deshonrar simplemente convirtiéndome en un ronin después de la muerte tan injusta que ha tenido mi señor Asano. Y así los 47 se conjuraron para hacer un plan de venganza. Y por la mañana se disolvieron. Cada uno partió hacia un lado. Los unos se hicieron monjes, otros se hicieron comerciantes, otros pescadores. Se convirtieron, digamos, en gente corriente. ¿Qué ocurre con este acto del templo? Que empezó a correr la noticia por todo Japón. Y todo Japón empezó a sospechar que habían trabado algo. Y que el infame Kira, el maestro de ceremonias, que había sido el culpable de todo esto, con su comportamiento asqueroso, iba a ser objeto de una venganza.
Con lo cual Kira, que era un hombre que tenía una gran fortuna, se armó rodeó su mansión de una muralla, se armó de ninjas. Los ninjas eran guerreros de la noche, era gente que no luchaba con el código de los samuráis, pero eran guerreros muy muy eficaces, de lanceros, de arqueros, de samuráis, es decir, de espías, para espiar a ver por dónde podían venir los planes, y se encerró, por así decirlo, en su muralla, en su torre, en su palacio, donde se sentía cómodo, donde se sentía sobre todo a salvo, porque tenía muchísimo miedo. Transcurren los meses y los espías no encuentran nada. Aquellos samuráis se habían disuelto, no parecían dispuestos a volver a la guerra, nadie sabía qué pasaba, pero todos eran conscientes de que habían tramado algo. Y sobre todo, centran su atención en el señor Oishi, en el que era el lugarteniente, el que la había decapitado. El primero, el señor de la Torre de Ako, el primero de todos aquellos conjurados, el que iba a actuar como capitán de todos aquellos conjurados. Bien, pues el señor de la Torre de Ako, el señor Oishi, Oishi, que en japonés significa amable, gustoso, significa este señor que tiene hasta un nombre dulce. Oishi se dice también, cuando un pastel está bueno, dicen que está Oishi. Este señor, que era como un pastel dulce para sus amigos, se da cuenta de que tiene muchos espías vigilándolo y elabora el siguiente plan. Decide irse a Kioto, que era una ciudad que no solo era la capital imperial, sino que era famosa pues, por sus geishas, era famosa por sus juergas y era famosa por sus prostitutas, y empieza a frecuentar los peores ambientes. Empieza a convertirse en un jugador, en un borrachuzo, frecuenta los burdeles con las prostitutas, y una mañana aparece tirado, borracho, en un charco de orines, de meados, en fin, un sitio absolutamente repugnante a las puertas de un burdel, donde lo ve un comerciante de Satsuma, lo reconoce y dice: tú eras el lugarteniente del señor Asano y eres ahora un hombre innoble que te has dedicado al juego, a la prostitución, en lugar de honrar el nombre de tu señor. Y entonces le pisa la cabeza, se la restriega contra sus propios vómitos y se va de allí. Esta noticia llega a los oídos del infame Kira y ya relaja la guardia. Dice: este hombre ya se ha corrompido, no corro peligro, despide a la mayoría de sus samuráis, de sus ninjas, de su guardia, digamos que se confía. Y es entonces, un mes después, se cumple el año justo de la muerte del señor Asano, y justo en Tokio, a escasos 200 metros del palacio del infame Kira, se vuelven a reunir los 47 samuráis que han vuelto a vestir sus armaduras, han vuelto a portar sus espadas, sus lanzas, sus arcos y el emblema, los emblemas que, como saben, los samuráis los llevan en la espalda, se ponen una especie como de vara con las banderas de su señor Asano, la bandera del emperador y la bandera del Japón. Ellos quieren rendir honores a su nombre, quieren rendir honores a su amigo, quieren ser amigos de sus amigos, quieren rendir honores al emperador y quieren rendir honores al Japón. Esos son los valores, la ética que defienden estos hombres que se han reunido esa noche. Preparan el ataque al palacio del infame Kira, se dividen en dos grupos. Un grupo lo defiende, lo comanda el propio señor Oishi, digamos el capitán, y el segundo grupo, su hijo de 16 años, que ya era todo un samurái y que muere esa misma noche en el ataque. Fue uno de los guerreros que murió en este lance. Se lanzó la batalla, una batalla en el interior de una casa. Hay muchísimas representaciones en el arte japonés que recogen este momento. Se han hecho jarrones, lacas, biombos, se han hecho obras de teatro, de cine, que recogen esta batalla. Para los japoneses es un momento esencial de su historia. Fue una noche de batalla en la que muchas mujeres de la casa del infame Kira se mataron por su mano,
igual que nuestras nobles damas, las nobles damas japonesas también sentían dentro de su corazón el orgullo de ser samuráis, y cuando llegaban los malos momentos eran muy capaces de matarse por su mano antes que perder su honor a manos de un enemigo, ¿no? Entonces muchas murieron por su mano, los niños aterrorizados, todo lo que tiene, imagínense una batalla a oscuras, de noche, donde se añade horror al horror, por decirlo así. Bien, ya cuando amanece, la batalla se ha resuelto a favor de los atacantes, todo parece ya en calma, pero no han encontrado a Kira, no han encontrado al infame, al culpable de todo. Entonces el señor Oishi reúne a las criadas y a los que habían quedado vivos de la casa para interrogarlos, y se da cuenta de que hay una mujer que camina con muy poco garbo, que tiene un gran estómago, así como de borrachuzo, y cuando se acerca más a ella ve que el maquillaje, que es de polvo de arroz, ese maquillaje que les deja la cara blanca a las mujeres japonesas, no oculta una cicatriz en la frente, que es la firma, la rúbrica que dejó el señor Asano cuando con la espada le dio a Kira. Efectivamente era Kira, que se había disfrazado de mujer, intentando pasar desapercibido e intentando escapar. Y en aquel momento los atacantes se ponen de rodillas delante del atacado y le piden que cometa harakiri, que muera por su mano y que sea lo suficientemente honorable como para morir por su mano. Es incapaz, no hace más que llorar, cuentan las crónicas que se lo hizo todo encima, se llenó de excrementos, de orines, era incapaz de tomar la decisión valiente de morir por su mano. Estuvieron 2 horas intentando, suplicándolo que muriera por su mano, y al final no pudo ser, con lo cual el señor Oishi tomó la daga de su hijo, el hijo que había muerto en el ataque de esa noche, y lo degolló como un marrano, porque no tenía ningún sentido del honor. Terminado aquello, salieron todos y se dirigieron a un templo donde todavía en Japón se les venera a estos hombres, al templo de Sengaku, donde iban a entregarse a las tropas del Tokugawa, a las tropas del shogun y a las tropas del emperador, porque ellos sabían que habían cometido un delito y que también tendrían que pagar su culpa. Efectivamente, fueron en procesión, con los muertos suyos, con la cabeza de Kira, fueron hacia el templo, y en aquella mañana que hacía tantísimo frío, en una mañana también con un frío cruel, rompió a nevar, dice la tradición, cuando le cortaron la cabeza al infame Kira. Sabéis que en las tierras donde nieva, cuando hace muchísimo frío, y de repente hay un momento en que parece que hace menos frío, que el frío se sube arriba, y es cuando rompe a nevar. Y se recibe la nevada con alivio, porque la nevada viene precedida de mucho frío, pero luego templa. Pues en ese momento en que ya se templó, pero aún así pues hacía mucho frío, una mañana de invierno nevando, las mujeres salían al encuentro, las vecinas salían al encuentro de estos hombres llevándoles sopa de miso, que es una sopa que se toma de desayuno tradicionalmente en Japón. Es una sopa que es muy reconfortante, sabe a bonito ahumado, alga wakame, un sabor así a mar muy intenso, y el miso es una especie de soja fermentada que es muy nutritiva y está realmente riquísima. A todo el mundo le gusta la sopa de miso y es muy digestiva. Y entonces los confortaron, digamos, para que ninguno temblara, después de la batalla, con una buena sopa de miso, porque el pueblo japonés ya empezó a rendirles homenaje. Llegaron al templo, el sacerdote en el templo escribió una caligrafía. El gran arte, el arte por excelencia del Japón es el arte de los calígrafos. Escribió una caligrafía con el nombre de los 47 guerreros, que todavía se venera como una gran reliquia en ese templo, es el templo de Sengaku-ji, en Tokio, y allí esperaron a que llegara el juicio del shogun y el juicio del emperador. Efectivamente, estuvieron una serie de días, fueron 40 y tantos días los que estuvieron allí en el templo, viviendo en el templo, recibieron los honores de los vecinos, de otros soldados, de otros guerreros samuráis. El juicio era como esperaba, los consideraron culpables y tuvieron el honor
de poder morir con el harakiri, el seppuku, que todos... Pero antes, fijaos, antes de que tuvieran que hacer seppuku, hacer harakiri, se representó ante ellos una obra de teatro kabuki, que en Japón hay dos tipos de teatro, el kabuki y el no. El no es más religioso, el kabuki es más popular. Se representó una obra de teatro kabuki contando su historia. Con lo cual murieron, digamos, sabiendo que el pueblo y el arte y la historia los iba a recordar, porque habían pasado ya al kabuki, habían pasado ya al teatro, se iba a contar sus crónicas por todo el Japón. El shogun temía que podría haber alguna revuelta, sin embargo no se produjo ninguna revuelta. Todo Japón admiró la aventura y la desventura y la historia heroica de lealtad y de amistad hacia sus amigos, que habían dado el gran ejemplo que habían dado estos hombres, pero no se produjo ninguna revuelta. Hicieron harakiri, fueron decapitándose unos a otros. Al último lo decapitó el sacerdote del templo. A los pocos días llegó un zagal de 16 años que no había podido participar en la batalla, pero que formaba parte de esos samuráis porque había estado enfermo, y cometió harakiri, porque su intención, y esto era algo también totalmente nuevo en el Japón, la ética japonesa no contemplaba las intenciones, eso es propio de la ética, eso es uno de los rasgos que siempre hemos pensado que era propio de la ética de los cristianos, la ética de las intenciones, que solo es santa una santa intención, la buena intención. Pues este muchacho consideró que su intención había sido participar y por tanto cometió harakiri. La madre en el funeral no derramó una lágrima y dijo, se conservan sus palabras, dijo: mi hijo era un joven valiente, era remiso con los pinceles, es decir, con la escritura, porque en Japón se pinta con pinceles, era remiso con los pinceles, pero muy diestro con el arco. Y esas fueron las palabras de la madre. El muchacho murió, fue enterrado junto con sus compañeros, incinerado. En Japón a los caballeros se les incinera y se entierran las cenizas y sus dos espadas. Las espadas se considera, salvo que las herede el hijo, se considera que son el alma del samurái y se les entierra con ellas. Y la historia que podría haber terminado allí, sin embargo, no termina allí. Este es uno de los aspectos más curiosos que tiene la historia. La historia de los 47 samuráis fue extendiéndose en olas por todo el Japón, se convirtieron en personajes muy populares, se hacían pues eso, obras de teatro, se contaban cuentos, se contaban hasta la actualidad, que se siguen incluso dibujando mangas, esos tebeos que son tan populares, que se siguen haciendo películas, se han hecho novelas, se han escrito, en fin, de todo lo que os podéis imaginar. El arte, digamos, le ha dado todos los homenajes posibles a estos guerreros del Japón, pero el homenaje, yo creo, más bonito fue al año. Se había convertido las 47 tumbas en Sengaku-ji, en este templo, se habían convertido en un centro de peregrinación en Japón. Para que os hagáis una idea, es como para nosotros Santiago de Compostela. Es el mayor centro de peregrinación del Japón. Yo he estado allí y a mí se me pusieron los pelos como escarpias cuando estuve allí poniendo mis varillas de incendio delante de la tumba de los 47 guerreros. Bien, pues igual que yo llegué a hacer mi peregrinación a la tumba de Sengaku-ji, donde, por cierto, esto fue en 2009 y unas horas antes estuve hablando con nuestro Paco, que entonces era alcalde de la Unión, de un asunto de aquí. Tuve una conversación entrañable con él y le dije: estoy en un sitio que para mí me importa mucho, yo no sabía qué sitio era, claro, tampoco era cuestión de una semejante conferencia, que Dios sabe a qué hora me llamaría Paco aquí, porque a mí me pilló allí de día y con la diferencia horaria pues igual me estaba llamando de madrugada, yo qué sé. Pero le dije: estoy en un sitio muy especial y me llama una persona muy especial. Y él no sabe lo que era, pero yo sí. Y llegó allí un comerciante de Satsuma, se puso delante del señor Ishii, se arrodilló y le dijo: hace un año te vi a las puertas de un burdel, consideré que eras un hombre deshonroso, no pensé que eras un samurái, dudé de tu honor, te pisé la cabeza y te rebocé los pelos con tus propios vómitos. Hoy sé que eres un hombre razonable y vengo aquí a morir a tu lado. Y ese comerciante sacó una daga, cometió harakiri y está enterrado también junto con estos 47. Son 48 las tumbas
que hay en el templo de Sengaku, porque el sacerdote consideró que la historia de los 47 samuráis no tenía fin. E igual que este hombre había ido al cabo de un año a rendir honores ante su tumba, podrían los hombres, a lo largo de los siglos y a lo largo de los años, seguir sintiéndose leales a estos hombres, compartir con ellos esa vocación de ser amigos de sus amigos, sentirse miembros de su hermandad, y ya que quizás no somos todos ni tan valientes ni tan leales como ellos, pero por lo menos que podamos reconocer que nosotros, que somos caballeros de Santa Bárbara, somos capaces de rendirles el homenaje, de reconocerles esos valores que espero que también sean los nuestros. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias, Paco, por tu docta de palabras. Una cosa quiero decir, da gusto oír a profesores, ¿eh? El lenguaje académico trasciende un poquito del lenguaje común que habitualmente estamos habituados a utilizar. Así que, Paco, muchísimas gracias por esta lección magistral. Gracias a vosotros. Y por el cariño con el que nos has interrelacionado con ellos. Por la parte del honor, encantado. Vamos a ver si que quede ahí para la historia. Bueno, vamos, con estas palabras ya concluimos este acto cultural, que espero que haya sido del gusto de todos. Vamos a dar paso ya a la celebración de la Asamblea General. Es el duro momento, ese mediodía del año en el que nos tenemos que ver obligados a separarnos de nuestras damas. Pero ya sabéis que lo hacemos siempre con muchísimo dolor. Y nada, vamos a continuar la jornada ya en la Asamblea General. Las damas os marcháis a vuestra comida y vamos a seguir celebrando y continuando con este día. Muchas gracias a todos. Correcto.